¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast de Reprender, con mi buen amigo Bla y un servidor, Daniel Leiva. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es, bueno, no un poco, un, Lo que sea lo que necesario. se dé. Así es. Me voy a dejar llevar, a ver qué tal. Eche. Sobre lo que es una distancia. Y como le decía el episodio anterior, que estaba leyendo el libro del Shock del Futuro de Alvin Toffler, donde menciona él que si sacamos a un individuo de su propia cultura, lo colocamos en un medio distinto, donde ya las cosas son diferentes, va a tener un shock cultural. Entonces, supongamos que en este caso fuera un individuo, pero si fuera toda una sociedad o si fuera toda una generación, va a estar totalmente desorientada y va a haber un caos, que creo que es lo que pasa actualmente con lo de educación a distancia. Sin duda eso está pasando. Tanto con alumnos como con profesores y en todos los niveles. Hablo primero de los alumnos. En teoría tenemos a la generación X, a los nacidos digitales, vaya, ¿sí? A esos que hacen y deshacen con un dispositivo tecnológico y con internet. Pero en marzo los niñitos no les sabían al Word, ¿no? Les hablabas del Classroom y estabas hablándoles en chino. Aunque la adaptación pudo haber sido rápida, nos dimos cuenta que el chip nomás lo tenían para el Facebook y para el Instagram y el TikTok. No se diga con los profesores. Desde hace mucho tiempo nos invitan desde la Secretaría a estar actualizándonos en mediación por TIC. El alumno sí está a gusto, o sea, el alumno sí bueno, depende también. Sí, para juegos y para otras cosas, redes, sí. Y hoy tendríamos que evaluar si está a gusto, porque hoy usa las redes para cosas que él no quiere, ¿sí? O no quería en marzo. Hoy tal vez ya no tiene otra opción, ¿sí? Las tiene que usar para aprender. Antes las usaba para divertirse, ¿sí? Entonces, en el alumno yo no veo tanto una negación, sino una adaptación. De hecho, cuando hablamos de la mediación por TIC, no siempre es indispensable una inversión costosa, ¿sí? Muchas plataformas educativas te permiten trabajar con la herramienta hasta cierto nivel, pero que es suficiente para trabajar en las aulas. Vaya, te cito Kahoot, ¿sí? Kahoot te da cuestionarios de opción múltiple, de falso y verdadero, de imagen y de video gratis. Pues con eso la armo. Pero si hablamos de educación a distancia, Bueno, tratamos. educación a distancia no necesariamente es virtual. Así es. ¿Ok? Si hablamos de educación a distancia, pues la inversión pues es menor, ¿sí? La educación a distancia con la televisión es suficiente o con el cartero. Así empezó. Telesecundaria es educación a distancia. Los cursos por correspondencia era educación a distancia. Hoy, educación a distancia es tener la televisión y tener el libro de texto. Eso es educación a distancia. No sé si por ahí vaya el comentario, porque ahí no necesitas inversión, simplemente tener televisión y tener libro de texto, un lápiz y un borrador. Sigo el comentario porque a veces creo que de este lado vamos a poner, de los maestros no, de las autoridades, a veces se exige mucho y quieren que los maestros den seguimiento, alcancen a los alumnos y a veces no tienen los recursos. Pero sin embargo estamos conscientes que es complicado llegar, no sé qué quieran que llevemos a la policía por los alumnos. De hecho, si me preguntan, esa sería mi propuesta. Lleva a la policía lo lleva al DIF, el DIF le mete investigación a ver qué está pasando. Si en realidad el estudiante está en un contexto muy desfavorable, lo agarra el DIF, se lo lleva a la secretaría y desde la secretaría se diseñará un ambiente de aprendizaje para él, pero que sea la propia secretaría quien
le afloje con la lana. Sí, porque no creo que la escuela tenga todos esos recursos. No tiene la facultad. La facultad, no, ok. No, el recurso sí. Pues manda el prefecto, manda el intendente, no serían sus funciones, pero son recursos. Sin embargo, no tiene la facultad la escuela de ir a investigar por qué el alumno no va, ¿sí? Y menos sacarlo de su casa y meterlo a la educación forzosamente. No. La escuela tiene un radio de 800 metros, ¿sí? de influencia, vaya. Sí. Y no es que sea el policía de los 800 metros. Si están peleando ahí los alumnos, lo que tiene que hacer el director es hablarle a seguridad. Bueno, pues hoy es un caso así. Hoy la escuela está cerrada. ¿Quieres jalarlos? No puedes ir, no vas a mandar a un profe. Tienes que pensar en que sea seguridad pública el que vaya por él y lo traiga. Sí, yo creo que ya sería la última opción. Sabemos que los maestros están trabajando con buzones, con las tienditas, con papelerías, con los vecinos. Ya a todos les han pedido ayuda. Pues sin embargo todavía hay alumnos que no quieren acercarse y otros que no tienen los recursos necesarios o por la pandemia o no sé qué pase, pero no se alcanza a esos. Pero esos que no quieren acercarse, ¿qué edad tienen? Pues yo hablo de secundaria, que es lo que tengo conocimiento, de entonces, 13 a 15. ¿ellos toman sus propias decisiones? No, están los padres de familia. Sobre ellos es sobre los que hay que ir, así de simple. Pero tampoco ya quieren, ya la verdad están estresados con lo que está pasando. O sea, simplemente les dieron una función que ellos no estaban acostumbrados. ¿Cuántos padres de familia respondían a los llamados de entrega de calificaciones? sí, menos de la mitad. Ahora tienen que responder. Entonces la responsabilidad es de ellos, o sea... Sin duda. Pero si el padre de familia no puede económicamente o está muerto, ¿sí? Pues entonces ¿de quién es la obligación? Del gobierno. ¿Y cuáles son los canales que el gobierno tiene para llegar a las casas? Seguridad pública, ¿sí? Y luego, pues los apoyos, el DIF, y luego ahora sí la Secretaría de Educación. Pero no es el director ni el supervisor el que tiene que andar mandando gente para buscar a los alumnos. ¿Y qué tan de acuerdo estás que el padre diga, sabes que ya estoy cansado, ya estoy estresado, ya no quiero saber nada? Si hubiera cansado de estar haciendo el huerco, no, ya está el niño, ya lo tiene que apoyar, no es opcional, es suyo. ¿Sí? No se vale decir... A pesar de los problemas que tenga y que no tiene para la comida, no trabaja, tiene broncas familiares, a pesar de eso... Siempre van a ser su responsabilidad los hijos. O que los regale, o sea, que vaya al DIF y que diga, ¿sabes qué? Yo con estos soles no puedo, y si necesito ir a la cárcel, llévame a la cárcel, güey, porque no los puedo atender. Pues es que así es de drástico esto, ¿sí? La educación no es opcional, la educación es obligatoria, ¿ya? Y la escuela tiene que ofrecer las oportunidades a todos. Hoy con la pandemia pues es distinto, hoy el contexto es adverso para todos. Pero ¿qué vas a hacer con esos 10 que no llegan? O sea, ¿qué vas a hacer con ellos a los que no se conectan nunca? ¿Cómo vas a darle seguimiento a la gente que tiene su libro de texto, su televisión y está trabajando, y cómo le revisas? Otra, bueno, yo escuché a Díaz Barriga en un noticiero, creo que López Dóriga fue el que lo entrevistó, y decía él que los contenidos que se deben llevar por la televisión deben ser transversales y verlos como un proyecto. En este caso él habló del coronavirus, donde al alumno se le planteara por ejemplo, para geografía, ¿en qué países causó impacto el COVID? ¿Cuáles fueron los de mayor impacto? En matemáticas, gráfica, en español, comprende cierta lectura o información de textos y responde ciertas preguntas o plantea tú algún análisis de eso. En educación física, ¿qué estrategia plantearías para evitar la obesidad, que es una de las causas por la cual el COVID tiene impacto, y eso hace que tengan más posibilidad
de que sea más negativo en tu cuerpo. Y en historia, ¿cuántas enfermedades han tenido o ha habido durante los años de la evolución del hombre, suponer, o cierto tiempo? Es una línea del tiempo las enfermedades. Y verlo como un proyecto global. No ver, creo que se está viendo muy esparcidos los contenidos, no muy relacionados. Y eso hace también que el alumno muestre ese interés. Pero eso lo hacen los profes en la escuela. Parcelan todo, Sí. todo lo cortan, todo. Para todos es más importante su clase que la del compañero. Vamos, O sea, siento que en efecto, la propuesta que estás hablando de que ojalá y que no sea de López Dóriga, güey. no de López Dóriga. López Dóriga entrevistó a Díaz Barriga, ¿verdad? Bien. La propuesta, pues claro que desde la educación problemática o del enfoque problemático, pues así debe ser, porque así es la vida, ¿sí? Si tú ahorita, no sé, vas a la llave y le abres y no tienes agua, eso es un problema real, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo solucionas? No se puedes decir, es que hay garrafones, ok, y para los servicios sanitarios, ok, pues entonces puedo comprar un rotoplas, un recipiente gigante que esté en el techo de la casa, ¿sí? Y ¿dónde los venden? ¿Y cuánto cuestan? ¿Y cuál es el mejor? ¿Y qué capacidades existen? ¿Y cuántos existen en todo en México? ¿Ves que solamente con irle a abrir al grifo del agua y no tener el servicio del agua potable, agua corriente, ya te genera un problema que puedes verlo desde todas las aristas? Entonces la clave es plantear problemáticas y trabajar de manera transversal. Claro que sí. ¿Y por qué no se hace? Pues otra vez, sacas al profe de su área de confort. Okay. Porque el texto gratuito no está en ese sentido, ¿sí? Ahí tal vez el diseño del programa tendría que, desde los diseñadores, desde quien elabora los programas, trabajarlo por problemas y llevarlo de manera transversal. A pesar de que hay apoyos para trabajar así, porque en las sugerencias didácticas viene el ABP como una posibilidad, vienen los casos como una posibilidad, estas estrategias de aprendizaje activo, ¿sí? Están presentes en el programa, pero no están en las secuencias didácticas de los profesores, porque es más fácil para el profesor decir: abre el libro en la página 12 y contesta las 3 preguntas que están ahí y pinta el dibujito que está a un lado, ¿sí? En cuanto al diseño didáctico que le toca al profesor, pues no lo va a hacer así, no lo va a hacer transversal. Implica que me ponga de acuerdo con el de historia, con el de como proyectos institucionales, digamos, como proyectos escolares grandotes que demandan más trabajo, más energía. Y para eso debe haber una colaboración entre varios, y creo que no hay todavía esa sinergia, porque sí hay autoridades, sí hay maestros, pero no están conectados, no están enlazados, cada quien anda trabajando por su lado. Sí, así es. Y vaya, aunque la desorientación de la que hablamos al inicio es en función de un nuevo contexto, ¿sí? Porque lo del aprendizaje activo no es el nuevo contexto. La desorientación generada con el problema de la pandemia es el contexto digital en el que no estaban metidos los profesores y tampoco los alumnos, y que nos quitó la venda de los ojos a muchos en cuanto a que el estudiante era ya un aprendiz digital, y eso quedó nulificado. Los sujetos que hoy están en secundaria, que nacieron en el año 2006 a 2009, esos son los que tenemos ahorita de 12 años a 15 años. Ellos, a pesar de que son la generación X y que nacieron en la era digital, no utilizan las tecnologías para aprender, y esa es la desorientación que les toca a los alumnos. Pero la desorientación más grave es la de un profesor que lo alcanzó el futuro cuando no estaba preparado
y me refiero a una preparación completa. No estaba actualizado, no quería actualizarse, ¿sí? Y pues desmotivado también económicamente, hundido en un aislamiento dado por COVID, pues todo está en contra. Pero la capacitación, ¿crees que dependa del profesor nada más? No, Creo que también hay autoridades sin duda. que deben implementarla. Mira, nosotros desde la Secretaría estuvimos trabajando ambientes a distancia, ambientes virtuales, ambientes sincrónicos y asincrónicos, y las mismas autoridades nos decían que eso no servía. Y hoy, que es tiempo de pandemia, aparecen las propuestas en función del diseño de ambientes digitales que hoy son necesarios y que no eran necesarios hace 2 años cuando empezamos a trabajar con los profesores de química y nos dijeron que eso no servía. Es que siento que para salir de nuestra área de confort, no sé si así somos los mexicanos, tenemos que esperar una crisis para que haya un cambio. Y creo que eso es lo que nos está teniendo. También está teorizado, ¿eh? Las crisis son las que ayudan a la evolución de la sociedad. Pero qué mejor que no esperar eso, o sea, qué mejor ver... Lamentablemente no tenemos ese pensamiento de resolver los problemas con anticipación. Hasta que tenemos el agua al cuello es cuando nos acordamos de que necesitabas un escalón, o hasta que se ahogó el niño en el pozo te acordaste que le tenías que tapar. O sea, eso es humano y mexicano, o sea, a lo mejor no humano, pero sí mexicano. Hay escultura. Sí, y si nos vamos a la evaluación, creo que está peor todavía. A la evaluación. Sí, de lo que es una distancia. A la evaluación del aprendizaje. A la evaluación del aprendizaje de los alumnos. Pero ¿cuál evaluación si no se hace? Pero en cuanto a la evaluación dada por la educación a distancia, no hay una estrategia. No hay una estrategia que nos diga cómo. Creo que todo ha sido improvisado y dejarlo a lo que cada quien pueda. Así fue. Y por eso hoy aparecen los profesores con Google Classroom tratando de... Bueno, pero así fue hace el ciclo anterior. Y esto yo creo que no debería ser improvisado, porque no. Improvisado ya pasaron 6 meses. Sí. Bueno, de la pandemia. Sí, pero otra vez la opinión sobre la educación a distancia fue la mejor opción. No hay otra. No hay otra. En un México tercermundista no puedes implementar la educación en línea. No la puedes. Y no podemos dejar sin educación. Exacto. O sea, primero tienes que pensar, ¿cuál es la mejor opción? La educación en línea. Esa es la mejor opción. ¿Sí? En línea implica estrategias sincrónicas. No de videollamada, porque luego se malinterpretó y se vino el zoomismo, ¿verdad? Pero bueno, sincrónico no es por Zoom, sincrónico no es por Meet exclusivamente. Sí, ¿no? Sincrónico es que yo tenga... Puede ser un quiz, puede ser también. Sí, tengo al estudiante en aquel momento y estar trabajando en función de sus mismos... Sí, hay varias aplicaciones de trabajar de manera colaborativa. Eso es lo mejor, la sincronía. Primero sincrónico y luego colaborativo, sinérgico. Adelante. Ok, ahí hablando con recursos tecnológicos. Eso es imposible en México. No todos tenemos internet. El internet debería ser gratuito. No todos tenemos internet. Entonces, como no todos tenemos los mismos recursos y como vivimos en un país que la equidad nos la pasamos por abajo del arco del triunfo, ¿sí? Pues entonces es imposible visualizar un México con educación en línea. Y luego, bueno, ok, pues si no es en línea, puede ser virtual, asíncrono. No, es lo mismo, necesitamos los mismos recursos. Valió poco. Entonces tiene que ser a distancia. Y ahí México es muy bueno, porque las televisoras sí llegan de manera gratuita hasta el monte más alto, ¿sí? Hasta la parte más arriba de la sierra, ¿sí? Y la cobertura podía parecerse a una cobertura real. Escuela TV, pues tampoco veo que puedan interactuar, y cuando lo hicieron salió muy mal. Sí, la maestra... Pues ya es mejor quitar que arreglar, y así quedó, ¿sí? Siguen utilizando Kahoot de repente, sí lo supen, ahora que están haciendo el repaso del
aprende en casa, ya no les di seguimiento, pero buscaban la interacción, ¿sí? Y sale mal mejor quítalo, ¿sí? Pero ahora hay que buscar el acompañamiento, y el acompañamiento se da desde los profes de las escuelas, que ahí andan buscando con Google Classroom, que ahí andan buscando. Y es muy complicado evaluarla porque no todos están en igualdad. No estoy tan de acuerdo en que esté complicado evaluar. Cuando empieza el nuevo ciclo en septiembre con educación a distancia, bueno, al menos ya había un concepto establecido de cómo se iba a trabajar a distancia, es decir, asíncrono completamente, con materiales físicos y con materiales digitales, y todo centralizado en la Secretaría de Educación, en la federal. ¿Qué le falta a eso? Eso fue lo mejor. ¿Qué le falta? La evaluación. Sí, y en la evaluación creo que más que evaluación es una justificación de evidencias para... No, porque es que no trae evaluación, no trae el paquetito de educación a distancia, no trae evaluación. Se está planteando la posibilidad de hacer un examen y hacerlo llegar a los alumnos como una especie de planea, una especie de praea, sí, más o menos así. Pero PISA. no hay, es decir, están los programas, no hay interacción. Lo más importante en una clase de educación básica es la interacción, y ahí es donde los esfuerzos de los docentes no son tan vistos, no son tan valorados, vaya, ¿sí? Pero los compañeros de alguna u otra forma empezaron a hacer sus canales de Facebook, sus canales de YouTube, sus canales de Google Suite para llegar a los alumnos, y pues no llegan, ¿sí? Cada vez el alcance y la cobertura está siendo más grande, pero no se alcanza a todos. Por eso la idea esa de, ok, no los alcanzo, ¿cómo los voy a alcanzar? O sea, si la escuela ya no lo alcanza, pues es que tiene que ser una instancia que no es la escuela quien lo alcance. Sí, lo que yo rescato de este tema o de esta educación a distancia es que la mayoría de los docentes han hecho el intento por resolver la situación. Y es lo que admiro, que ellos están al frente de la guerra, por así decirlo, sí, poniendo el pecho a las balas. Sin chaleco. Sin chaleco y sin armas tampoco. Sí, como cuando los españoles vinieron aquí a México con Cristóbal Colón, que dicen que vino aquí y que descubrió América. Así están los maestros ahorita actualmente, esperando que llegue algún descubridor. Pero bueno, cerramos con esto y pues muchas gracias a los que nos están escuchando, y pues comenten ahí en las redes, y si pueden compartir para los demás, se agradecería. Es todo y muchas gracias. Nos vemos.